Caldas. Diputado Jorge Hernán Aguirre González. Diputado Jair de Jesús Álvarez. Muy buenos días, presente. Diputado Carlos Alberto Arango Robledo. Buenos días, presente. Diputado John Freddy Arenas Monsalve. Diputado Hernán Alberto Bedoya Cadavid. Presente. Diputado Jorge Ariel Carmona Guzmán. Diputada María Isabel Gaviria Calderón. Presente. Anuncio la presencia del diputado Jorge Ariel Carmona Guzmán. Diputado Luis Alberto Giraldo Fernández se encuentra en comisión. Diputado Rubén Darío Giraldo Sepúlveda se encuentra en comisión. Diputado David Islen Ramírez García. Diputado Luis Roberto Rivas Montoya. Presente. Diputada Karen Liliana Suárez Giraldo. Es para todos, presente. Diputado Oscar Alonso Vargas Jaramillo. Diputada Viviana Zuluaga Cardona. Buenos días, presente. Señora Presidente, 8 diputados presentes en el recinto de sesiones de la Asamblea Departamental de Caldas, configurándose de esta manera el quórum deliberatorio y el quórum decisorio. Por favor, señor secretario, dar lectura al orden del día. El siguiente es el orden del día propuesto para la sesión plenaria de hoy jueves 25 de enero de 2024, siendo las 9:01 de la mañana. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Segundo, himno al Departamento de Caldas. Tercero, presentación informe Secretaría Jurídica Departamental, estructura orgánica y funcional de la Secretaría, informe de empalme. Doctora Sandra Milena Ramírez Vasco, secretaria. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, proposiciones y asuntos varios. María Isabel Gaviria Calderón, presidenta. Luis Fernando Patiño Vargas, secretario general. Ha sido leído el orden del día, señora Presidenta, y permítame anunciar la presencia del diputado Oscar Alonso Vargas Jaramillo. ¿Aprueban, señores diputados, el orden del día leído? Es aprobado el orden del día, señora Presidenta. Continuemos, por favor, con el orden del día. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Ya se hizo el llamado a lista, existiendo quórum deliberatorio y quórum decisorio. Segundo, himno al Departamento de Caldas. Por favor, nos ponemos de pie. Viva Caldas, espléndida comarca, de virtudes glorioso caudal, de Colombia modelo que marca el compás de su marcha triunfal. De Colombia modelo que marca el compás de su marcha triunfal. Descendientes de casta bravía, de los Andes magnífica luz. Somos raza donde arde la vida, con destellos de ciencia y salud. Somos raza donde arde la vida, con destellos de ciencia y salud. Viva Caldas, espléndida comarca, de virtudes gloriosa caudal, de Colombia modelo que marca el compás de su marcha triunfal. De Colombia modelo que marca el compás de su marcha triunfal. Salve Caldas, comarca pionera, de progreso fecundo vergel. Salve cuna de raza próspera, de Colombia parcela más fiel. Salve cuna de raza próspera, de Colombia parcela más fiel.
Señor secretario, continuemos por favor con el orden del día. Tercero, presentación de informe de Secretaría Jurídica de la Gobernación de Caldas, estructura orgánica y funcional de la Secretaría, informe de empalme. Se encuentra con nosotros, señora Presidente, honorables diputados, la doctora Sandra Milena Ramírez Vasco, secretaria jurídica del departamento, y su equipo de trabajo. Informar además que el informe correspondiente fue allegado a la Secretaría General en los términos establecidos en el reglamento interno y este fue difundido a cada uno de los corporados. Gracias, señor secretario. Doctora Sandra Milena, usted pues es vieja conocida aquí en la Asamblea Departamental, sabe cómo funciona, tiene 30 minutos para su exposición y muchas gracias, le repito de nuevo a usted por estar a tiempo, a usted y a su equipo de trabajo, y a los señores diputados les recuerdo que la inscripción según el reglamento debe ser durante la exposición del secretario o del funcionario, de la persona que esté en el atril, porque cuando ya se termina la exposición se cierran las inscripciones. Entonces adelante, doctora Sandra, tiene 30 minutos para su exposición, pero si necesita más tiempo esta mesa directiva sin lugar a dudas se la concederá. Muy buenos días a todos, a la mesa directiva, su presidente, diputada honorable diputada María Isabel, la primera vicepresidente, la doctora Karen Liliana, segundo vicepresidente, el doctor Carlos Alberto, y a los demás honorables diputados de la Asamblea. En primer lugar, quiero agradecerles por la invitación y la oportunidad de hacer esta presentación inicial previa a entrar al grueso de nuestro ejercicio. En primer lugar, quisiera, pues, digamos, hacerles un sondeo un poco de quién soy, naturalmente en lo profesional, lo laboral. Mi nombre, Sandra Milena Ramírez Vasco, soy egresada, abogada egresada de la Universidad de Caldas, con una maestría en Derecho Público de la Universidad Externado, con experiencia pues, de 16 años, toda mi experiencia es en el sector público, en diferentes entidades del orden nacional, la Universidad de Caldas, Universidad Nacional, Ministerio de Trabajo, del orden departamental, la Gobernación, el municipio de Manizales, el municipio de Norcasio. Mi experiencia, pues como les digo, ha sido toda en aspectos públicos, del sector público, derecho administrativo, sancionatorio, contractual, comité de conciliación, pero todo lo relacionado con el sector público. Digamos que ya con ese preámbulo entro en el fondo de la invitación, eran 2 puntos en específico: uno, conocer la estructura orgánica de la Secretaría Jurídica y segundo, el informe del proceso de empalme. La estructura jurídica la estructura de la Secretaría Jurídica de la Gobernación de Caldas, de acuerdo a lo establecido en la ordenanza 808 de 2017, se compone del despacho del secretario naturalmente, con 2 auxiliares que le acompañan, una unidad de contratación y otra unidad que es la unidad de… Continuamos ahí. La unidad de contratación, repito, y la unidad de defensa y representación judicial, asuntos normativos y personerías jurídicas. La misión y el objetivo de la Secretaría Jurídica es ser una secretaría transversal, secretaría de apoyo a cada una de las dependencias de la Gobernación de Caldas. ¿En qué? En el componente jurídico que cada secretaría deba adelantar para el cumplimiento de las metas que le correspondan de acuerdo al plan de desarrollo. En términos generales, esa es la misión y el objetivo de la Secretaría Jurídica. Acá es importante, pues digamos, hacer énfasis en estas 2 cosas. Lo primero, la Secretaría Jurídica, pues digamos en el periodo anterior, que digamos respecto del cual se rinde el informe, no fue una secretaría ordenadora de gasto, por el contrario, los bienes o servicios que se requirieran contratar para el normal funcionamiento de esta secretaría se hacía por conducto de la Secretaría General. Como no, digamos, era una secretaría ordenadora de gasto y con presupuesto propio asignado, pues no tenía y por tanto hoy no tiene metas pendientes o asignadas correspondientes al plan de desarrollo. Continuemos, listo. Ahí podemos continuar, esa ya la… Sigamos. Listo. La unidad de contratación, qué pena, nos devolvemos a la… La unidad de contratación
se compone de 4 profesionales especializados. Eso es digamos, la estructura de la unidad de contratación. 4 profesionales especializados, un profesional universitario y un auxiliar administrativo. En la unidad de defensa, representación judicial, asuntos normativos, esa unidad se compone de un profesional especializado que es el líder de la unidad de contratación, 2 profesionales especializados a cargo de las diferentes actividades, un profesional universitario y un auxiliar administrativo para un total de 5 personas de la planta de la entidad. Naturalmente, pues como ya les detallaré más adelante, las funciones de la Secretaría Jurídica pues son funciones amplias y naturalmente con el personal de planta que se tiene pues no es suficiente y por eso ha existido la necesidad y existe la necesidad de contratos de prestación de servicios que apoyen pues la gestión y permitan el cumplimiento oportuno y en debida forma de las actividades que a la Secretaría Jurídica le corresponde. ¿Cuáles son, digamos, los profesionales que se vinculan a través de contratos de prestación de servicios para la Secretaría Jurídica? Naturalmente, todos son abogados. Los abogados las personas que se vinculan o profesionales son abogados y pues naturalmente siempre procuramos una formación que tenga que ver con el área específica en la que va a asesorar o va a acompañar los procesos y experiencia también en esos mismos campos, pues todos en pro, insisto, de hacer las cosas oportunamente y hacerlas como constitucional y legalmente manda. Continuemos. Estos, de acuerdo al mapa de procesos pues, que existe en el sistema de gestión de la entidad, estos son los 3 grandes procesos a cargo de la Secretaría Jurídica, gestión jurídica y defensa y representación judicial, personerías jurídicas y contratación administrativa. Bueno, en la unidad de contratación, pues naturalmente es desde dicha dependencia donde nos encargamos de dar la directriz, la orientación, los lineamientos generales de cómo debe adelantarse la actividad contractual en la gobernación de Caldas. Si bien se tiene delegada la contratación en cada uno de los secretarios de despacho, excepto pues la Secretaría Jurídica y la Secretaría Privada, pues le corresponde a la Secretaría Jurídica dar esos lineamientos para garantizar que toda esa actividad contractual se esté surtiendo de cara a lo establecido obviamente en el Estatuto General de Contratación, que es el que rige para nosotros, y las distintas normativas que digamos que existen para esa celebración, por ejemplo, de contrataciones directas y contrataciones especiales, pero siempre de cara a ese artículo 209 de la Constitución Política que corresponde a los principios de función pública. En lo que respecta a la unidad de defensa y representación judicial, asuntos normativos y personerías jurídicas, pues el volumen o número de actividades que tiene que desempeñar es así de amplio como es el nombre de la misma unidad. Desde esa dependencia es donde nos encargamos de la defensa judicial del departamento, de acudir a estrados judiciales y de lo que corresponde a las conciliaciones o solicitudes extrajudiciales. También es en dicha unidad donde nos encargamos de la revisión de actos administrativos que de acuerdo a nuestra competencia le corresponden suscribir al señor gobernador. Nos encargamos de segundas instancias de procesos disciplinarios. Nos encargamos también de lo que corresponde a la revisión de la legalidad de los actos administrativos de carácter general que son expedidos en los municipios. Nos encargamos igualmente de todos los trámites que tienen que ver con entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué trámites? El reconocimiento de personerías jurídicas, por ejemplo, de entidades sin ánimo de lucro que no deben inscribirse en Cámara de Comercio. Todo lo que corresponde a la inscripción de dignatarios, a las reformas de estatutos y adelantar todo el proceso de inspección, vigilancia y control de todas las entidades sin ánimo de lucro que tienen domicilio en el departamento de Caldas, que a la fecha superan la suma de 6.000 o 7.000 entidades sin ánimo de lucro, respecto de las cuales le corresponde a la Secretaría Jurídica realizar esa inspección, vigilancia y control. Es decir, no es solo el verificar que estén cumpliendo con lo que disponen sus estatutos y las normas generales que lo regulan, sino también, digamos, atender todas esas quejas que sobre su ejercicio se presentan ante la gobernación de Caldas. Ya en términos generales, digamos, de esa forma atendemos el primer punto que corresponde a la estructura jurídica, a la estructura orgánica, perdón, de la Secretaría Jurídica de acuerdo a la ordenanza 808 de 2017. Ahora, en lo que toca al informe de empalme que presentamos, pues naturalmente el año
El año pasado, el 22 de noviembre, la Secretaría Jurídica rindió el informe de gestión que correspondía, pues naturalmente por finalizar el periodo de gobierno y en cumplimiento precisamente de las normas de carácter general que regulan ese ejercicio. Presentamos un informe de empalme de acuerdo a las directrices o a los lineamientos que nos entregó la Comisión de Empalme, y dentro de esos tenemos, nos solicitaban un informe de gestión sobre el proceso de contratación. Sobre esto debemos manifestar que en lo que respecta a la unidad de contratación, en todo el periodo se acompañaron un total de 6.155 procesos contractuales. Dentro de esos 6.155 procesos, como ustedes visualizan en el cuadro, son procesos o contratos que corresponden o que derivaron de diferentes modalidades de selección, de la directa, de licitación pública, abreviada, mínima cuantía, concursos de méritos, para un total, insisto, de 6.155 procesos. Es importante señalar que la Secretaría Jurídica, digamos, no solo se encarga de participar en esa fase precontractual y entrar a validar qué es lo que le presentan las diferentes secretarías respecto a esa contratación y hacer el acompañamiento y las recomendaciones del caso, sino que también interviene en esa fase de ejecución. ¿Pero para qué temas específicos? Pues la validación naturalmente de los modificatorios que se estén proponiendo, y si es del caso, en el inicio de los procesos sancionatorios que deban adelantarse en el marco de esos procesos contractuales por incumplimiento o por diferentes circunstancias pues que se presenten en el marco de esos procesos contractuales. Digamos que eso como términos generales dentro del proceso de contratación. Ya dentro del proceso de la unidad de defensa judicial, pues como ya les decía, desde la unidad o desde la Secretaría Jurídica adelantamos la defensa judicial del departamento, pero digamos que esa defensa es compartida con la Secretaría de Educación, pues digamos por un detalle que ya les desagregaré más adelante, pero entonces esa defensa judicial la compartimos con la Secretaría de Educación. Y dentro del tema de defensa judicial tenemos que con la fecha de corte de ese informe que presentamos, que fue el 15 de noviembre, teníamos 2.160 procesos donde el departamento de Caldas era parte. De esos 2.160 procesos, en 2.078 procesos éramos parte demandada y en 82 procesos éramos parte demandante. Entonces digamos que esas son como las cifras que se tienen. Acá es muy importante señalar algo, de los datos globales, es decir, de los 2.078 procesos que les anunciaba, pues de esos 2.078 procesos, casi el 76% corresponde a procesos de la Secretaría de Educación y el 24% corresponde a la generalidad de procesos del resto de la Administración Central, ¿cierto? Y eso tiene una explicación, pues digamos, de carácter legal, y es que en el tema de educación, pues la mayoría de procesos que digamos donde hacemos parte, corresponden a temas prestacionales de los docentes, que ascienden o están cercanos a una suma de 5.000 docentes. Entonces, cualquier reclamación que se vaya a hacer frente a eso, frente al tema de prestaciones sociales, siempre van a vincular al departamento. ¿Por qué? Porque si bien esas prestaciones sociales están a cargo del magisterio y se administran a través de la FIDU previsora, al gobierno de Caldas, específicamente a la Secretaría de Educación, le corresponde la expedición de los actos administrativos, pues por diferentes desarrollos legales, nosotros expedimos el acto administrativo y ya la aprobación de ese acto administrativo y el respectivo pago se hace a través de la FIDU previsora. Pero entonces, cada que haya una reclamación, cada que se convoque a sede judicial con ocasión del reconocimiento de unas de esas prestaciones sociales, como nosotros expedimos el acto administrativo, pues el departamento de Caldas siempre será vinculado a esos procesos, independientemente de que al final del proceso pues seamos condenados o no, pero hacemos parte y eso naturalmente nos empieza a marcar dentro de las cifras de litigiosidad del departamento. Y naturalmente eso también que nos implica que desde el momento mismo en que somos vinculados a un proceso, pues nos corresponde designar un apoderado que ejerza la defensa judicial o la defensa técnica del departamento, contestar la demanda, asistir a las diferentes audiencias, presentar los alegatos y todas las actuaciones que sean necesarias hasta llegar al término de esa actuación judicial.
Ya dentro de los procesos donde el departamento, es decir, de los 82 que les decía, donde el departamento es parte demandante, pues acá está la desagregación. Son 79 procesos de los que conoce la jurisdicción contenciosa administrativa, 3 la jurisdicción constitucional, y en estos procesos de carácter administrativo, pues digamos que tenemos varios medios de control si se quiere. Tenemos unos de acciones de repetición que naturalmente nos corresponde, o sea que por ley debemos adelantar cuando se cumplan los presupuestos y cuando así lo determine el Comité de Conciliación de la Gobernación de Caldas. Y los otros corresponden a temas de solicitudes o acudimos al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para obtener precisamente la nulidad de diferentes actos administrativos, pues por diferentes razones. Naturalmente cada una resulta siendo particular. En la vigencia 2023, el año pasado, el departamento tuvo 360 sentencias ejecutoriadas. De esas 360 sentencias ejecutoriadas, 326 corresponden a fallos absolutorios, es decir, donde exoneraron de responsabilidad al departamento de Caldas, es decir, no debimos ni asumir o responder por alguna cifra, ni con una obligación de hacer, o sea, no fuimos condenados. En fallos condenatorios fueron 32 fallos condenatorios y en pactos de cumplimiento, 2 pactos de cumplimiento, que son pactos de cumplimiento se dan en el marco de acciones populares y que pues generalmente cuando se acude al pacto de cumplimiento es porque se presentó el caso naturalmente en el Comité de Conciliación y allí se determinó con el soporte técnico que entrega la Secretaría correspondiente que definitivamente corresponde a una obligación o un quehacer por el cual debe responder el departamento, y en ese orden de ideas nosotros presentamos fórmula conciliatoria con el fin de que podamos definir con el juzgado las condiciones y los tiempos en los cuales le podemos dar cumplimiento a ese requerimiento. Podemos continuar, eso es el valor de las sentencias pagadas. Bueno, el otro tema grueso que también se surte desde la Secretaría de Educación con acompañamiento de las diferentes secretarías es el que corresponde a las acciones de tutela. Acá está la relación pues de acciones de tutela que se allegan y también las secretarías, digamos, donde se originan esas acciones de tutela. Como ustedes pueden evidenciar, donde más se tienen ese número de acciones de tutela es en la Secretaría de Educación, pues precisamente también por esos temas prestacionales de docentes, eso necesariamente incrementa muchas veces el número de peticiones y a veces no se tiene la capacidad o se llega al momento en que no se atienden todas esas peticiones oportunamente y eso muchas veces genera esta acción constitucional. La segunda, la Secretaría de Hacienda, pues por todo el tema tributario, y la tercera está la Secretaría Jurídica. Dentro del tema de la Secretaría Jurídica es importante resaltar o que se tenga en cuenta algo. Cuando entra la Secretaría Jurídica a responder directamente las acciones de tutela, pues digamos que son en 2 situaciones particulares. La primera, cuando lo que se solicita dentro de esa acción constitucional no corresponde a funciones de una de las secretarías del despacho, sino que son de la gobernación, sino que son, por ejemplo, cosas de gas natural, ¿cierto? Entonces, en esos nosotros no tenemos ese tipo, digamos, de funciones asignadas en ninguna de las secretarías, entonces nosotros entramos, la Secretaría Jurídica entra a contestarlas directamente. O también nos pasa mucho en situaciones de salud. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el sector salud es un tema descentralizado en la Dirección Territorial de Salud de Caldas y en virtud de la autonomía técnica, administrativa y financiera de la que gozan esas entidades descentralizadas, pues es allí donde debe ser atendida la contestación, pero como vinculan al departamento y vinculan al gobernador, pues naturalmente nosotros también entramos a responder y ese es el número que está marcando ahí como tutelas que radican en cabeza de la Secretaría Jurídica. Dentro del quehacer de la Secretaría Jurídica también se encuentra el trámite y que funcione en debida forma el Comité de Conciliación. El Comité de Conciliación es una instancia administrativa y de decisión, pero es obligatoria su constitución, ¿cierto? En la Gobernación de Caldas, ¿cómo estuvo conformado el Comité de Conciliación en años anteriores? Por ley debe estar conformado por el gobernador, el representante legal, en este caso el gobernador o su delegado. Entonces acá el delegado era el secretario de gobierno, por la Secretaría Jurídica, por la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Infraestructura. Así estaba conformado el Comité de Conciliación.
Entre los años 2022 y 2023, ¿de cuántas solicitudes conoció el Comité de Conciliación? De 2.495 solicitudes. De esas 2.495 solicitudes, 1.632 fueron extrajudiciales, es decir, ante el Ministerio Público o ante Procuradurías, y 863 correspondieron a conciliaciones judiciales. Correspondieron a conciliaciones judiciales. Entonces, en el marco de los diferentes procesos en los que hace parte la gobernación, pues naturalmente hay una instancia de conciliación. Independientemente de que ya esté en sede judicial, de que ya se esté conociendo en sede judicial, pues cuando se convoca a esa instancia de conciliación dentro del proceso judicial, esa solicitud de llevarse al Comité de Conciliación, acompañarse de la ponencia que rinde el respectivo apoderado, y después es él quien va y lleva esa posición, la posición del Comité de Conciliación, sea conciliatoria o no, ante la instancia judicial. Listo. Como ya les indicaba previamente, dentro de las funciones de la Secretaría Jurídica también se encuentran todos los trámites relacionados con las entidades sin ánimo de lucro. Si miramos la competencia o la asignación de estas funciones, legalmente las entidades sin ánimo de lucro han sido asignadas a los gobernadores. En la Gobernación de Caldas esta función está delegada en la Secretaría Jurídica. Entonces, por eso es que somos nosotros quienes conocemos de todos esos trámites. ¿Cuáles trámites? Los que ya les enunciaba anteriormente. Nos corresponde inscripción de dignatarios, pero obviamente digamos que eso no es una inscripción meramente formal y ya, sino que nos toca validar las condiciones de elección de esos dignatarios. Igualmente nos corresponde la inscripción de las reformas parciales o totales de los estatutos de esas entidades con la misma rigurosidad en la revisión de que en efecto se hayan cumplido quórum y las condiciones necesarias para que podamos aprobar esas reformas estatutarias de las entidades. Y un macro muy grande que hay dentro de esta función es la de ejercer la inspección, vigilancia y control de todas estas entidades sin ánimo de lucro, que como ya les indicaba previamente, como son de todas las ESAL que tengan domicilio en el departamento de Caldas, pues eso es una cifra astronómica, la verdad, para las condiciones de recurso humano que tiene la Secretaría Jurídica y creo yo que tiene cualquier entidad territorial de orden departamental, porque son unos volúmenes de entidades muy grandes y las actividades de seguimiento, de control que hay que hacer, pues también implican o demandan gran dedicación y muchas veces, pues digamos, no se cuenta con el recurso humano suficiente para cumplir con esa función a la rigurosidad y al detalle que desde el momento digamos que se concibió legalmente se esperaba para que esas entidades sin ánimo de lucro realmente cumplan con su objeto social y respeten íntegramente sus estatutos. Entonces acá tenemos para la vigencia 2020 un total de trámites de 117, 2021 114, en 2022 123 trámites y en la vigencia 2023 hasta el 15 de noviembre 180 trámites. Entonces es un volumen considerable. Bueno, otras de las grandes funciones que tiene la Secretaría Jurídica es la revisión de los actos municipales, de los actos administrativos de carácter general de los municipios. Esto es una función, y es importante resaltarlo, es una función de rango constitucional, que está previsto en el artículo 305, numeral 10, el que corresponde a las funciones de los gobernadores. Entonces ahí dice que ejercer ese control de legalidad sobre los actos municipales o actos de carácter general de los municipios. En ese orden de ideas, dentro de estos actos generales están no solo los acuerdos expedidos por los honorables consejos municipales, sino también, insisto, los actos administrativos de carácter general que expiden los alcaldes. Esta función, como les digo, es una función asignada constitucionalmente al gobernador, ni siquiera es de un desarrollo legal, sino que es asignada constitucionalmente al gobernador, pero que también, pues precisamente por la minucia, por lo que implica y por todos los azares del cumplimiento de esa función, está delegado en la Secretaría Jurídica.
Entonces, el cumplimiento de esa función también se indica en el decreto 1333 del 86, que quien tiene el deber, la obligación de remitirlo entre los 5 días siguientes a su expedición es el respectivo alcalde municipal. Y a partir del momento en que esos actos son radicados en la gobernación, nosotros tenemos 20 días para, pues digamos, emitir el concepto correspondiente, sea para decir que se ajusta a la Constitución o a la ley, o para remitirlo al tribunal administrativo para que sea él quien se pronuncie sobre la validez, de esos actos. Entonces, acá que tenemos, en todo el periodo 2020-2023, la Secretaría Jurídica revisó 2.113 actos administrativos de carácter general de los municipios que fueron remitidos. O sea, esta cifra siempre va a girar en torno al cumplimiento o la remisión por parte del respectivo alcalde. Entonces, son 2.113. De esos 2.113, el departamento demandó 76 de esos actos, y de esos 76 actos que demandamos, pues naturalmente no es por un concepto caprichoso ni mucho menos, sino porque se consideró que el tribunal debía pronunciarse sobre la validez de los mismos porque de cierta forma no se ajustaba o a la Constitución o a la ley, o se había incurrido en algún vicio en la formación del acto. De esos 113 demandamos 76, y de esos 76, 57 fueron declarados inválidos en efecto por el Tribunal Administrativo de Caldas, pues por considerar que en efecto se cumplían o se materializaban las condiciones que ya anunciaba el gobierno de Caldas en la demanda correspondiente. En 11 casos no acogieron los argumentos del departamento, en ese orden de ideas consideraron que sí estaban ajustados a la Constitución y a la ley, y de este número 8 están pendientes de sentencia. Dentro de estos 57 actos que se declararon inválidos, pues la verdad ha habido situaciones pues que son polémicas, ¿cierto? Son polémicas naturalmente por la importancia y por lo que representa para las diferentes entidades territoriales, sobre todo cuando se presentan a sus respectivas corporaciones, pero como acá es el cumplimiento de esa función constitucional, ¿cierto? Y no es facultativo, sino que es obligatorio, pues ahí se presentaron, por ejemplo, casos con por ejemplo, el municipio de Manizales presentó un acuerdo que modificó el plan de desarrollo en lo que tiene que ver especialmente con el capítulo especial de inversiones del Sistema General de Regalías. Eso fue un acuerdo de mayo de 2023, 23 de mayo de 2023, que debimos demandarlo y que en efecto fue declarado inválido por el Tribunal Administrativo de Caldas por considerar que en efecto, como lo dijo el departamento, se habían incumplido los requisitos necesarios de acuerdo al artículo 30 de la ley 2056 de 2020, que fue quien vino a, digamos, a reglamentar de forma muy rigurosa cómo debían incluirse esos temas de regalías dentro de los planes de desarrollo. Entonces ahí las conclusiones, digamos, básicas del tribunal para declarar la invalidez en ese acuerdo, y que también hubo un pronunciamiento similar en el de Palestina, por ejemplo, fueron dos cosas. Primero, que el Consejo no tenía competencia para expedirlo, porque la norma dice expresamente que quien lo debe hacer es por decreto, se tiene que hacer es por decreto, pero previo la existencia y declaratoria de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que acrediten eso, y pues no se presentó. Y además ese artículo 30 de la ley 2056 habla, y digamos que con mucho énfasis, de los procesos participativos rigurosos que deben tenerse a la hora de realizar una modificación o una inclusión de esos proyectos que van a ser financiados con Sistema General de Regalías, y tampoco estaba acreditado. Por lo menos dentro de la exposición de motivos, los soportes que se adjuntaron y el acuerdo que finalmente fue remitido al departamento de Caldas, pues para la respectiva revisión, eso no estaba acreditado, y por eso fue declarado inválido ese acuerdo por el Tribunal Administrativo de Caldas. Así también, pues digamos, han declarado la invalidez por un tema por temas presupuestales, son temas donde el Tribunal Administrativo de Caldas, pues digamos que ya ha marcado una posición clara. Sin embargo, pues digamos, desde los consejos municipales, de cierta forma y respetuosamente se ha desatendido como ese lineamiento. Entonces, pues digamos, nuestro deber, e insisto, el cumplimiento de esa función nos lleva a solicitar que se declare la invalidez de esos actos. Entonces acá, digamos, este es el reporte de lo que nos correspondió. Este año igual empezamos también muy movidos con el cumplimiento de esta función, pero ahí vamos.
Dentro de esos ejercicios o funciones también de la Secretaría Jurídica se encuentra la revisión, el ajuste y demás de los proyectos de ordenanza que se deben radicar ante la Honorable Asamblea. Entonces allí pues digamos que también hacemos ese ejercicio de validación, de pedir las evidencias necesarias que soporte lo que estemos pidiendo y de erradicar todo aquello que respecto de lo cual tengan facultades constitucionales y legales la Asamblea, pues para que el ejercicio de diálogo, de discusión y demás que darse para la aprobación por parte de ustedes, pues digamos que tenga que desprenderse de hacer ese análisis y ya pueda dedicarse o centrarse en lo importante, ¿cierto?, en el beneficio de las comunidades. También nos corresponde la expedición de circulares, pues precisamente por ser una secretaría de apoyo o transversal que debe dar lineamientos en todos esos componentes jurídicos, pues naturalmente también nos corresponde expedir diferentes circulares en diferentes asuntos, por ejemplo en temas de gestión contractual, en temas de supervisión, en temas de procesos de incumplimiento, en temas de defensa judicial, dependiendo digamos que sea lo que esté marcando como el lineamiento en la secretaría, pues en la gobernación, pues o dependiendo de una nueva norma o de una nueva interpretación por un órgano de cierre, pues naturalmente ahí tenemos que entrar a expedir esas circulares para definir el lineamiento y que toda la actuación del gobierno departamental esté ajustada a la Constitución, a la ley, a la jurisprudencia. También nos corresponde la revisión de las segundas instancias de procesos disciplinarios. Bueno, realmente eso es una función que le corresponde, pues digamos, al representante legal, es decir, al señor gobernador, pero naturalmente quien le sustancia, quien le revisa, quien evidencia, quien revisa que se encuentren las pruebas y todo el soporte necesario para adoptar. Sí, se le acabó el tiempo, pero pero tiene otros 10 minutos, estará bien. Sí, bien pueda, señor. Bien, doctora Sanz. Entonces la validación de eso fueron 16 actuaciones que surtimos en temas de procesos disciplinarios. Otro tema que fue muy importante, pues naturalmente nosotros por MIPG, por FURAC y demás, pues tenemos varias políticas que nosotros, hablo de gobierno departamental, nos corresponde cumplir. Dentro de esas 15 políticas existen 3 donde tiene intervención la Secretaría Jurídica, no necesariamente todas están a su cargo, pero sí tiene participación. ¿Cuáles son esas políticas? La política de defensa jurídica, la política de compras y contratación y la política de mejora normativa. Dentro de esas políticas de defensa jurídica, la calificación del FURAC nos dio una calificación, la única política del departamento calificada con la máxima puntuación fue la de defensa jurídica con 100. La de compras y contratación es una política que está a cargo de la Secretaría Jurídica y de la Secretaría General, específicamente en la unidad de compras. Esa política obtuvo una calificación del 89.6. Si bien, digamos, es una calificación pues importante o satisfactoria, pues naturalmente que no estemos en el 100 nos indica que hay actuaciones pendientes por realizar y que naturalmente fueron identificadas, tienen que ver con abastecimientos estratégicos, con compras de escala para generar economías y sobre ese tema ya estamos, en esta nueva oportunidad estamos trabajando sobre eso. Y la otra es la política de mejora normativa. La verdad, esa política de mejora normativa en el departamento es una política incipiente, ¿cierto? Incipiente porque el año pasado ni siquiera teníamos la adopción de la política de mejora normativa como esa ruta pues de actuación que nos definiera qué es lo que tenemos que hacer. El año pasado fue expedida esa política de mejora normativa y naturalmente entre las acciones de mejora o recomendaciones que presentó la Secretaría Jurídica al momento de rendir su informe es el fortalecimiento y la implementación de esa política de mejora normativa. Esta es una política que no solo depende de la Secretaría de Jurídica, ¿por qué? Porque es una política transversal, es una política que habla de gobernanza, de todo el ciclo de gobernanza. Entonces acá tenemos un ciclo de gobernanza que por ejemplo inicia en una fase de planeación, que naturalmente viene de la Secretaría de Planeación, pero también tiene una intervención de la Secretaría Privada y en general de todas las secretarías porque a todos nos corresponde esa validación por ejemplo, de actos administrativos para la expedición en debida forma, con el tecnicismo y la rigurosidad que se espera y en virtud de la cual también se exigen esas políticas de mejora normativa. Continuemos. Bueno,
Ya para ir concluyendo, porque se me fue el tiempo muy rápido, dos cosas. Vea, los logros importantes que destacó la Secretaría Jurídica en su informe de empalme. Tenemos la actualización de las políticas de prevención del daño antijurídico. Eran políticas que se tenían desde el año 2015. Naturalmente son políticas que ya estaban obsoletas de acuerdo a la nueva realidad del departamento, a la nueva realidad de su litigiosidad, de sus solicitudes e inclusive de muchas normas que se habían expedido. Entonces, actualizamos la política de mejora normativa, actualizamos los procedimientos de defensa judicial, los de pagos de sentencias y conciliaciones, actualizamos toda la normativa relacionada con el Comité de Conciliación, que la última regulación que teníamos era del año 2011 y todo lo que tiene que ver con comités de conciliación se ha modificado en el 2015, en el 2016, en el 2021, en el 2022. Entonces estábamos en mora de esa actualización, actualizamos todo lo que tiene que ver con el Comité de Conciliación, actualizamos lo correspondiente a todos los procedimientos y ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control. Uno de los logros también muy importantes y que era solicitado desde diferentes, digamos, frentes, tanto órganos de control como internamente, fue la expedición de un manual de contratación acorde, pues naturalmente al Estatuto General, a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, a los lineamientos o posiciones de los órganos de cierre. Logramos expedir ese manual de contratación y es un manual, digamos, que tiene una fortaleza importante porque no solo nos dedicamos a condensar ahí cuáles eran las modalidades de selección y cómo se seguía el trámite en la Secretaría Jurídica, sino que también contemplamos un capítulo de supervisión e interventoría, o sea, cómo se ejerce la vigilancia de los contratos en la Gobernación de Caldas, a quién le corresponde, qué términos tiene, si un contratista no está cumpliendo, qué tiene que hacer, cómo es el informe, cómo tiene que presentarle usted ese informe a su ordenador de gasto, qué le corresponde al ordenador de gasto. Entonces quedó contemplado ahí. Y lo otro que también quedó contenido en ese mismo instrumento es el de los procesos de incumplimiento en el marco de procesos contractuales. ¿Por qué? Porque lo que nos encontrábamos era que cada secretaría pues lo adoptaba, obviamente con un análisis de cómo mejor le pareciera en el buen sentido de esta expresión, ¿cierto? Entonces revisaban, decía, no, en tal parte lo hacen así, yo lo voy a adelantar así. Y todos, para llegar a lo mismo, usábamos mecanismos diferentes. Entonces se estandarizó un único procedimiento de procesos administrativos sancionatorios, donde todos ya debemos tener la claridad de cómo inicia, quién interviene, cómo sitúa la aseguradora, cómo es la sanción, cuáles son los recursos, quién resuelve los recursos, quién debe cobrar las multas impuestas. Entonces eso es lo que contiene ese manual de contratación. Y ya para concluir, pues recomendaciones o sugerencias de mejora, pues la verdad son muchas, ¿cierto? Siempre tenemos aspectos por mejorar. En la generalidad, lo que solicitamos para la Secretaría Jurídica, un sistema, o sea, a la Secretaría Jurídica le urge sí o sí un sistema que le permita llevar el control de sus procesos judiciales, un sistema que sea confiable, que nos permita saber el número de procesos, en qué etapa está, qué apoderado lo tiene, cuándo se vence un término, por qué nos están condenando. Ese sistema lo necesitamos sí o sí y fue una de las acciones de mejora. El otro es poder contar con herramientas jurídicas, por ejemplo, o sea, cosas tan básicas pero que sí son necesarias para una Secretaría Jurídica, como tener un legis, una contratación en línea, todos esos elementos o herramientas que nos permitan tener de primera mano un acceso a una norma, a una posición reciente, a una jurisprudencia, y no que muchas veces tenemos la referencia de una jurisprudencia que está buenísima en un caso específico y tenemos que actuar así, pero cuando vamos a ir a buscar la jurisprudencia pues no tenemos acceso a un sistema que nos permita descargarla inmediatamente. Entonces dentro de las solicitudes está eso. Lo otro es el fortalecimiento del grupo de defensa judicial y naturalmente ese fortalecimiento se logra pues con más personal, no hay otra forma, y obviamente con o sea, no solo con más gente, sino con gente competente, gente que tenga la formación, gente que tenga la experiencia en el campo específico, porque si yo por ejemplo, estoy en un tema de defensa judicial, de controversias contractuales, pues yo necesito a alguien que mínimamente sepa cómo se surte la actividad contractual en la generalidad de un proceso. Entonces eso sí es necesario, y en últimas el llamado
principal siempre fue que se tecnificara la Secretaría Jurídica, o sea, al margen de otros procesos y otras situaciones, que se permita tener personal competente que nos permita atender en debida forma, oportunamente, las funciones que le corresponden a la Secretaría Jurídica y que necesariamente tienen que redundar en el bienestar y en los intereses de la entidad y pues por ello mismo de los caldenses. Bueno, en esos términos dejo rendido el informe, me tocó resumir mucho, pero insisto nuevamente, muchas gracias por la invitación y atenta a cualquier inquietud o claridad que tengan frente al informe. Gracias, doctora Sandra. Ojalá pueda usted tener ese sistema, porque sin lugar a dudas hoy todo se mueve de esa manera y es más ágil. Puede tomar asiento, tenemos un diputado inscrito y ya al final, si tiene de pronto algo que responder, vuelve y pasa la atril, por favor. Bueno, muy buenos días para todos, para la Secretaría Jurídica y para todo su equipo de trabajo, para los compañeros honorables diputados, para todos los asistentes. Iniciamos entonces con la ronda de las intervenciones. Tenemos 2 diputados inscritos, los 2 son voceros. Iniciamos entonces con el diputado Jorge Hernán Aguirre, como vocero del Partido Liberal. Diputado, adelante, tiene 20 minutos. Buenos días para todos y todas, para la mesa directiva. Un saludo especial a mis colegas diputados y diputadas en este ejercicio de la Secretaría Jurídica, para la doctora Sandra como secretaria de despacho, para su equipo de colaboradores, para el señor secretario de la Corporación y órganos de control y asistentes, comunidad que nos escucha. Es de la usanza en este tipo de secretarías encontrar algunos elementos en los cuales uno diría que no genera la dinámica que normalmente genera otras secretarías. No sé si por mi cercanía a el mundo del derecho como profesional de esa área que lo soy, por haber estado en varias corporaciones en varios momentos, o por ese respeto que yo trato de tener, que creo que así debemos hacerlo todos, por ese marco constitucional, legal y reglamentario de las actuaciones, especialmente del manejo de lo público, que yo normalmente en esta secretaría trato de intervenir. No despliega de pronto la misma pasión, la misma atracción cuando pasa por aquí la territorial con 100.000 millones de presupuesto, pero aquí no hay presupuesto, no hay ordenación de gasto. No genera de pronto el mismo llamado de atención cuando pasa Corpo Caldas como el único operador en un monopolio de ley 142, o de pronto una visita a la industria licorera de Caldas, donde de allá a veces han llegado 32.000 millones o más de excedentes financieros, ¿cierto? Pero yo aprendí una cosa en el mundo de la política y en el mundo de la vida administrativa, es que usted puede tener un carro de alta gama, pero con un solo tornillo puede quedar varado si le hace falta. Eso puede pasar con la Secretaría Jurídica, ¿cierto? A veces la vemos como el patito feo, ¿cierto? Y yo me atrevo a decir que en esa trilogía que algunos aplicamos de la vida, de ¿para dónde voy en lo que planeo? ¿Con qué presupuesto voy para saber si lo tengo? Entonces ahí está Hacienda o cualquiera que haga ese rol. Pero por mucho que yo quiera ir a algún lado y tenga inclusive el presupuesto, si jurídicamente me dicen que la plata es del PAE, yo por muchos problemas que tenga de la vía dorada Norcasia, para allá no me puedo llevar esa plata. Entonces puedo tener la plata, puedo tener las ganas, puedo tener toda la planeación, puedo tener la legitimidad política, pero jurídicamente no falta por ahí el que le gustan los riesgos descollantes, que de pronto pues traslade recursos para ese tipo de cosas, pero hay algunos que de pronto creemos que el tema jurídico es un tema no de cualquier calado, debe ser un tema de grueso calado. ¿Qué viene adicional? Y es que hay algunos comentarios que quiero hacer, doctora Sandra, reconociendo cosas como lo dije
en algunos momentos, y hoy le quiero agradecer a Beto y a Óscar que me permitan hablar a nombre de la bancada, y es que soy del creer, no puedo hablar mal de los anteriores, pero de creer que el gobierno departamental en cabeza de Henry Gutiérrez, yo creo que tiene un acierto en el tema suyo de jurídica, porque usted tiene la memoria histórica, al menos de los últimos años. Las transiciones no son fáciles, así vengan del mismo equipo de gobierno, pero este informe, aunque creo que falta más información, pero pues también entiendo el mensaje de que es una etapa primigenia donde más del 50% de este colectivo llega por primera vez, entonces es una forma de romper el hielo, pero habrán algunas cosas que a futuro yo creo que necesitamos ahondar más, y voy a dejar ahorita algunos comentarios. Hay que ser conscientes que esta secretaría, como usted lo advierte en las primeras páginas, en los primeros folios, es una secretaría transversal, es una secretaría que apoya a las demás secretarías, no a entidades descentralizadas, aunque ustedes pues trabajan al unísono en algunos aspectos, pero yo me atrevería a decir que apoya jurídicamente en todo lo que usted ya explicó el resto de secretarías, y esa es una de las razones por las cuales a su despacho, a su informe se le dispara el tema de las demandas, especialmente con el tema de la Secretaría de Educación y de las acciones constitucionales de tutela. Pero eso no es óbice para uno hacer algunos comentarios que frente a esa ordenanza, de la cual yo hice parte aprobándola, la 808 del 5 de octubre del 2017, con algunos reparos que todavía hay, y usted bien lo sabe porque se lo he dicho en privado y en público, especialmente lo que tiene que ver con el tema de los tantos que hay ahí, de esa vigilancia a las políticas públicas, que nos tomaremos otros 20 tintos sobre ese tema, porque yo todavía no tengo satisfacción jurídica sobre lo que me dice el gobierno, pero habrá que entrar a revisar cuando pase por aquí la señora Secretaria de Desarrollo Social y su señoría especialmente, pero de seguro como personas razonables tendremos que llegar a unos acuerdos jurídicos ahí. Pero ese 2017 tiene que marcar de que cuando ustedes revisan, empezando año especialmente, casi siempre pasa lo mismo, y especialmente en lo que tiene que ver con los contratistas, y es que enero se queda sin una movilidad en la contratación, y muchos en los pasillos, de pronto no se lo digan a ustedes, yo sí lo voy a decir, es que es culpa de jurídica, se demoran los procesos, eso no camina. Pero no es solo aquí, la alcaldía de Manizales es igual, todas las alcaldías son igual, las entidades del Estado, indistintamente de los niveles en que esté, tienen ese llamado de atención, pero yo sí soy del creer que cuando uno en ese segundo folio revisa su planta de personal, si hace un análisis desde el 2017, uno siente de que a esta altura del camino ya debe haber una identidad de cuál es la necesidad, como usted lo esboza, inclusive más adelante de su informe, pero yo creo que las sentencias, las demandas, las condenas ya empiezan a advertir de que hay que reorganizar el tema de los funcionarios, de los empleados y obviamente de los contratistas, no solo en el llamado de atención de que a veces el trámite se demora, sacar un acto administrativo, entre ellos un contrato de las entidades públicas, eso es muy complejo, pero a veces se torna más complejo cuando la cantidad de trámites a veces de ciertas secretarías, entre ellos de la suya, a veces o puede haber posturas diferentes con el secretario que está impulsando el proceso y jurídica, o inclusive a veces uno no entiende ciertas posturas cuando históricamente sobre los mismos hechos, sobre las mismas experiencias, sobre ciertos temas se ha aplicado ciertas reglas de juego, pero de la noche a la mañana empieza uno a advertir que empiezan a variar algunos asuntos. Son temas que quedan ahí para la reflexión, lo hablaremos más adelante, pero yo insisto que el 2017 a hoy sí debe sentarse usted con el actual gobernador para revisar, máxime que él está depositando en usted como secretaria de despacho anterior, la confianza en esos temas jurídicos. Yo creo que debe mirar cómo se rodea más de un personal adicional para que no termine usted siendo en los pasillos a veces objeto de algunos comentarios en cuanto al retraso de algunos asuntos que pasan por su despacho. Acciones de tutela. A mí me parece que el tema de las acciones de tutela
marca un mensaje importante, especialmente en lo que tiene que ver, y yo aquí quiero hacer algunos comentarios. En educación uno diría que con 5 o 6 mil personas que tienen que ver con esa secretaría, entre administrativos y docentes, pues obviamente tendrá que haber algunos momentos en que llamen a la rama judicial. Hacienda, pues por el tema tributario, jurídica, porque usted tiene el choque jurídico permanente con diferentes actores, internos y externos. Pero cuando usted ya empieza a ver infraestructura, gobierno, vivienda y medio ambiente, general, deporte e integración y desarrollo social, yo sí quisiera que más adelante usted nos esbozara el por qué esas secretarías, porque lo normal de esas secretarías no es que tengan el cúmulo de funcionarios o empleados vinculados adscritos como Secretaría de Educación, pero tampoco tienen el choque del poder exorbitante del Estado frente al cobro tributario, como tampoco tienen pues el choque jurídico que su despacho tiene. Entonces, el por qué aparecen también con unas cifras elevadas en acciones de tutela, por ejemplo, Secretaría de Gobierno, Vivienda y aledañas que están ahí. Le pido que en eso más adelante usted nos ayude. Usted se detuvo en el tema de legalidad. El año pasado, en el gobierno de Carlos Mario Manizales, hubo algunas advertencias desde el Consejo de Manizales sobre posible conculcación a normatividad no solo local, hablo de plan de desarrollo, sino hablo a posible violación normativa de carácter legal e inclusive constitucional. Y me gustó mucho que usted advirtió que esa facultad de la legalidad no es dada ni siquiera a usted, es dada al gobernador. Obviamente el gobernador pasado era arquitecto o es arquitecto, el actual es médico, entonces pues por una simplemente lógica de que quien debe entenderse de eso es el área jurídica, le corresponde a usted, pero es bueno que en esta corporación a que nos escuchan y nos ven quede claro de que es por mandato constitucional, no es siquiera legal ni reglamentario. Pero segundo, llama demasiado la atención, en su momento yo creo que usted era personera de Norcasia, cuando en otrora la alcaldesa de allá, ya hoy por fuera de este mundo terrenal, se tomó unas atribuciones excesivamente arbitrarias, complejas, y se quedó corta la gobernación de Caldas en época de una excelente jurídica, pero me parece que se quedó corta cuando la doctora Marisol en esa época se puede decir que le quitó todas las funciones a los concejales y en un solo proyecto terminó reestructurando, haciendo empréstitos, vigencias futuras, haciendo absolutamente de todo, y se pareció mucho a la época del doctor Álvaro Uribe cuando quería manejar la trilogía del poder. Eso pasó allá, eso pensaba pasar el año pasado en la alcaldía de Manizales y se intentó, pero a pesar de eso, las mayorías en el consejo, inclusive equipo de nuestro partido político, tristemente ayudaron en eso, pero afortunadamente hoy en Colombia hay separación de poderes, afortunadamente hoy tenemos jueces, tenemos la magistratura para resolver cosas, inclusive quienes estamos demandados, entendemos y respetamos ese tipo de decisiones y las acatamos. En buena hora, doctora, usted escuchó a un concejal de Manizales que a pesar de que perdió en la fuerza del poder de las mayorías, no siempre las mayorías tienen la razón. Tuvo eco en usted, tuvo eco en el gobernador de la época y tuvo eco especialmente en el que tenía capacidad de decisión. Y una de esas 76 demandas que ustedes ganan tienen que ver precisamente con una imprudencia del alcalde pasado, donde llevó al gobierno municipal, perdón, a los concejales, a que violaran la norma inclusive, y tuvo que la rama judicial como última ratio tener que decirle al alcalde de la época, a las mayorías en el consejo de la época, a los secretarios de despacho que tuvieron que ver con ese proyecto, que estaban seriamente equivocados, y hoy sale de la vida jurídica esa modificación al plan de desarrollo, porque la rama judicial le tocó tomar una decisión que debió haberla tomado el corporativo, el ejecutivo. ¿Y por qué me detengo en esto? Porque a veces el ejecutivo, con la tosudez, con la brusquedad, hasta con la grosería, piensan que hay personas que no van a llevar procesos a instancias judiciales. Me quise detener en esto, ¿por qué?
porque hoy, doctora, usted juega un papel muy importante. Usted hoy los ojos de Henry Gutiérrez para revisar los actos de los hospitales, de los personeros, de los concejales, de los alcaldes, de las secretarías de despacho, por mandato constitucional están dadas a un médico. Él es un buen hombre, no se va a meter en esa tarea, pero usted sí tiene la responsabilidad de hacer lo mismo que hizo con esos 76 actos. Yo hoy estoy conociendo unas imprudencias muy grandes que están cometiendo posiblemente algunas alcaldías, llevando al traste violaciones posiblemente normativas. ¿Qué le pedimos? Pida más equipo, trate de que ese principio de legalidad permanezca incólume, permanezca limpio, para que todos los días desde muchas partes del país nos vean como la región que nos hemos caracterizado, una región juiciosa, dedicada al respeto normativo. Me detuve solamente en ese acuerdo que afortunadamente se le demostró a través de la rama judicial que a veces tener mayorías no es tener la razón, que a veces estar en el gobierno con el lapicero del Ejecutivo no siempre se tiene la razón. Hoy en nuestro Estado social y democrático de derecho, la razón desde el punto de vista de la legalidad de los actos la tienen los jueces, no las tenemos en otras áreas del poder. Eso es una invitación, y si lo quiere utilizar como excusa, que desde acá lo estamos pidiendo a nombre de esta bancada, utilícelo, secretaria. Nosotros hasta el último día, y especialmente este diputado, va a estar muy pendiente de lo que pasa con su secretaría, no para perseguirla, yo no soy un hombre de atravesar el pie, pero sí para acompañarla. Y acompañarla no es sobarla, acompañarla no es un acto de hipocresía, acompañarla también es decirle a su señoría que yo a veces la veo sola en algunos aspectos donde esa secretaría necesita dinámica en algunas cosas. Yo no me voy a ir a hablar mal de usted en los pasillos, a decir que es que allá se traba todo. O yo vengo y se lo digo aquí, o se lo digo a usted en privado, ¿cierto? Entonces, ese es un tema que le pido que lo hablemos también más adelante. No me voy a detener en uno de los folios que habla de la unidad de contratación, simplemente usted revisa los 4 años y guardan una casi homogeneidad. Entonces, pues ya sabemos más o menos ese ejercicio, cómo se ha venido dando. En cuanto al folio siguiente, en lo que tiene que ver con la unidad de defensa judicial, es una proporción muy alta de 2.078 acciones en contra y solamente 82, donde la gobernación es el accionante, es el demandante. Eso muestra de que tenemos que ser supremamente cuidadosos y sigilosos, y habría que entender lo siguiente en el cuadro siguiente, donde habla sobre las sentencias ejecutoriadas. 2 comentarios ahí. Más o menos el 10% de esos fallos absolutorios, solamente hay 32 que son condenatorios. Uno diría solamente, pero 32 fallos condenatorios sin saber el objeto, sin saber los hechos, sin saber el tiempo que se demoró que eso implica en la defensa. Ustedes, desde el punto de vista de la defensa técnica, ¿cuánto vale eso? Sin saber que ese es un cuadro adicional que le quiero pedir, de esos 32 especialmente. De una manera muy resumida, ¿cuál fue la secretaría que estuvo ahí implicada? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cierto? ¿Cuáles son los trámites? Si hubo o no doble instancia, cuál es la cuantía, que esa es la que nos debe también llamar la atención, pero algo que es muy doloroso, y usted ahí se va a retorcer y me va a decir por qué me dijo eso. ¿Hay acciones de repetición? ¿Cierto? Si aquí un secretario de despacho, a pesar de que le advertimos cosas, es que aquí en esta asamblea, en los 4 periodos que yo llevo aquí, le hemos advertido a muchos, no tome ese camino, pero a veces la terquedad, la soberbia, la brusquedad los lleva a tomarlos, pero luego condenan al departamento. El departamento está repitiendo contra esos funcionarios que alguna vez lo fueron y hoy están en la calle, pero no le están pagando al Estado por esas imprudencias. Entonces, si quiere lo hablamos, yo no vengo a despellejarla a su señoría, pero usted me conoce. Yo sí quiero saber, en estos 12 años que llevo aquí, ¿cuántas de esas acciones por advertencias que yo he hecho, hay algunos en la calle gozando de las imprudencias que cometieron, pero de pronto ustedes no han iniciado acciones de repetición? No olvidemos que hay términos, y si los términos se vencen, entonces eventualmente el departamento le tocará cargar con ese peso cuando es un funcionario que eventualmente, cuando hizo las labores de tal, fue imprudente. Hay otros temas adelante sobre
los actos demandados, que ya me referí a alguno de ellos. Si usted me puede ayudar más adelante de una manera muy general, especialmente cuál es el grueso de los demandados. Verbigracia. Señores de Asamblea, lo demandado grueso son los proyectos de acuerdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer los diputados con nuestros concejales? Es que lo grueso demandado son los actos de los hospitales. Venga, entonces hay que averiguar con el señor director territorial o la señora territorial, con el nivel ejecutivo, entre ellos con Henry Gutiérrez, cuáles son las directrices que están dando ahí. No, es que el grueso de lo que se está demandando son actos de las alcaldías de cuarto, quinto y sexto categoría. Eso está mostrando de que son municipios que necesitan acompañamiento, ¿cierto? O sea que este informe está muy bueno con lo que le pidieron, pero nos faltan más cosas desde lo que queremos para contribuir a ese apoyo a los nuevos gobiernos. Yo no me extiendo más, ya aquí mi colega me puso el casco para advertirme el tiempo, entonces con esto ya termino, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado, por su intervención. Continúa con el uso de la palabra el diputado David Islem Ramírez, como vocero del Partido Verde. Diputado, adelante, tiene 20 minutos. Presidente, buenos días a la mesa directiva y a nuestros compañeros diputados. Buenos días, agradecerles, pedirles disculpas por la llegada tarde, tuve un inconveniente con la patineta, se me perdió la llave. Pero bueno, doctora, quiero contarle algo muy particular. Créame que dentro de los pasillos de esta gobernación de Caldas, sin importar cualquier tipo de diferencia política, tiene usted un buen nombre, muy buen nombre. Creo que el gobernador de Caldas ha tomado una muy buena decisión de conservarla a usted en el espacio. Y desde esta curul, este diputado está dispuesto a acompañarla las veces que sean necesarias. Pero hay varias cosas que leyendo el informe pues me surgen, ¿cierto? Hay una primera que no es para usted directamente. Presidente, es que hemos visto, y aquí varios de los diputados en diferentes espacios y ocasiones han venido contando que los informes que se le está presentando a la Asamblea Departamental de Caldas no tienen la profundidad necesaria para nosotros poder tener un juicio de valor interesante acerca del empalme de lo que se hubo desde el año 2020 al año 2023. Somos el 60% de diputados nuevos. Entonces muchos de los que ya están podrán conocer de las actuaciones que se venían dando, pero los que somos nuevos no lo tenemos. Entonces, doctora, sí hay varios temas importantes que a profundidad no vemos dentro del informe del empalme. Y eso podría decírselo uno a un secretario que viene, o un secretario que viene nuevo, que lleva 26 días o 25 días, pero cuando un secretario es de continuidad, pues tiene la capacidad de poderle dar mucho más profundidad al informe. Eso es lo primero. Hay datos que son relevantes, que hubiera querido encontrar dentro del informe, secretaria, que para mí me parecería que le darían un tono diferente a este tipo de intervenciones. Esta es la segunda vez que hago esta pregunta, se la hice al secretario de Gobierno y no me la contestó. Espero, doctora, que usted, por favor, aquí antes de retirarse nos ayude a entender esto. Finalizando el año 2023, al señor gobernador, exgobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, se le ordenó arresto por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz por unos incumplimientos que habían dentro de las actuaciones que esta misma jurisdicción había ordenado. Yo quisiera saber cuáles fueron esas acciones que para la jurisdicción, para la JEP no se cumplieron y que pusieron en riesgo el cargo de gobernador. ¿Y cuáles fueron las actuaciones que esa gobernación, que esa administración, y usted, en cabeza suya como jurídica, pues se tomaron para mitigar este tipo de riesgos? Porque es que si eso sucede es porque hay una parte de la comunidad que se está sintiendo vulnerada por un incumplimiento que se tuvo frente a una actuación del gobernador. También entendemos, secretaria, me parece muy bien todas las actuaciones, cuando usted viene dentro de su informe y nos presenta cuánto número de demandas, cuántos, ¿cierto? Pero yo creo que hay
unos juicios que se deben tener mucho a más profundidad, que están dentro de la protección que tenemos como gobernación, como administración y como departamento. Entonces yo no vi temas, por ejemplo, relevantes, como el tema de lo que ha venido pasando con Aerocafé, en donde entendemos que desde el año 2021, el 21 de noviembre de 2021, mediante un oficio, se informó del incumplimiento. En mayo del 2022 se decretó una cláusula pecuniaria y una terminación anticipada. Y finalmente, el consorcio OHL dice que las situaciones, gracias María, que las situaciones por las cuales se manejó o como se hizo el manejo jurídico de este proceso, pues ellos nos van a llevar a reclamaciones porque creen que se hizo una mala actuación de la administración municipal y que hoy puede haber un riesgo patrimonial sobre el departamento de Caldas por las actuaciones que se hicieron, y es un proceso que se viene manejando con OHL, y me hubiera gustado entender, porque es un tema coyuntural que ha tenido este departamento en los últimos 30 años, ¿cierto? Es que no solamente tenemos una deuda histórica con el departamento, sino que el contratista también dice que se le va a deber plata. Me gustaría haber podido entender dentro del informe esos temas puntuales. Doctor, hay otro tema. Este tema es, digamos, lo que ya va en la ordenación del gasto de cada secretario. Pero fue ayer o antier que salió, el martes 23 de enero, salieron en La Patria un reporte de la Contraloría del departamento acerca del programa 1000 viviendas. Y en una parte, que lo voy a leer textualmente a La Patria, dice: asimismo, errores en la evaluación de la propuesta para la elección de constructor y el interventor de las obras e incumplimientos del manual operativo del comité fiduciario y de las cláusulas del contrato de obra de la fase 1 del proyecto. Y usted nos abre en su informe que usted hace el apoyo transversal para las demás secretarías que integran el gabinete en materia de contratación, emisión de conceptos jurídicos y asesoría jurídica para facilitar el cumplimiento de las metas formuladas dentro del plan de desarrollo. Entonces hay que estar muy pendientes. Esto no es una responsabilidad suya, secretaria. Yo creo que usted, dentro de la protección moral del Estado, de las actuaciones administrativas, debe poner mucho la lupa sobre este tipo de actuación, ¿cierto? Hoy la Contraloría, yo también entiendo que las Contralorías muchas veces, o la labor de un contralor o de una persona que hace los procesos de investigación dentro de las administraciones, muchas veces se pegan en un criterio que puede que no sea el correcto, ¿cierto? Y sacar esto en La Patria no significa que haya un culpable o un responsable fiscal, sino que se apertura una investigación o se encontró alguna actuación y que se pueda suscribir un plan de mejoramiento que se pueda realizar. Pero sí creo que en ese proceso transversal debemos ser mucho más juiciosos y debemos ser la parte, el doctor Aguirre lo decía ahora, es que en jurídica se pega todo. No me importa, doctora, que se pegue muchas veces en jurídica. Es que usted está en la obligación de la protección patrimonial, de salvaguardar la moralidad pública y las buenas actuaciones de lo administrativo. Asimismo, doctora, yo quisiera saber qué ha venido pasando con este proceso en la Miel 2. Es que en el año 2018 se comprometieron que el 1 de diciembre del año 2022 se iba a generar energía y se entregó una garantía de 3.600 millones del presupuesto departamental. Pues obviamente el 1 de diciembre del año 2022, una represa que no funciona y que no genera, pues hicieron efectiva la garantía. Y hay 3.600 millones de pesos que simplemente se hicieron efectivos. Ahí es donde nosotros necesitamos, secretaria, que usted nos ayude mucho como departamento para proteger el patrimonio de lo público. ¿Qué ha venido o cómo se ha venido adelantando sus actuaciones frente a la Miel 2? Es que estamos hablando de que la primera licencia ambiental que tuvo este proyecto fue en el 94. Se reformuló esa licencia en el 2010. En el 2018 se prometió que iba a haber energía.
Y en el año 2022 se perdieron 3.600 millones de pesos por una garantía. Me uno al llamado que hace el doctor Jorge Hernán Aguirre. Ha habido repetición frente a funcionarios en los cuales se les advirtió que no hicieran este tipo de procesos, que hoy hubo un detrimento patrimonial en contra de esta gobernación. Doctora, también yo quisiera saber dentro de su informe, que hubiera querido leer y que usted nos contara, dentro de esos 82 procesos en litigio, donde nosotros actuamos como demandantes, queremos saber si hay pretensiones económicas importantes que hoy pudieran estar girando alrededor de un proceso coyuntural que tenga la gobernación de Caldas. Dentro de donde estamos también, donde hay procesos que estemos como demandados, ¿cuáles son esos riesgos que tenemos? Esos grandes riesgos. Porque yo entiendo que la administración departamental, usted no podrá venir a decir si vamos a ganar o no pleitos, pues para eso está la justicia. Y hasta que alguien o hasta que alguna de las entidades no sea vencida en juicio, pues no será responsable de asumir acciones o pagos. Pero sí debe haber un criterio suyo que nos diga, venga, no, aquí hay un riesgo importante como departamento, como administración, al que debemos estar muy pendientes y que ahí nosotros debemos acompañarla, secretaria. Sin importar colores políticos, sin importar administraciones, debemos acompañarla porque el bien superior está por encima del bien particular. También un tema que nos decía el doctor Jorge Hernán Aguirre ahora, hay 360 fallos, 326 absolutorios y que había un número importante condenatorios. Yo sí veo, doctora, que la Secretaría Jurídica tiene un 90% de efectividad. Yo la quiero felicitar en ese proceso. De 360 fallos, 326 absolutorios, usted hace un buen ejercicio desde la defensa judicial. Pero también me hubiera gustado conocer cuáles fueron, porque es que aquí cuando uno habla de la Secretaría Jurídica no habla muchas veces de presupuesto, de recursos, de dinero, de ordenación del gasto. Pero creería yo que esos 326 fallos absolutorios, habrán algunos donde usted habrá protegido el patrimonio. ¿Y cuáles fueron esas cifras? Oiga, ¿cuánta plata cuide usted del departamento ganando esos fallos, teniendo esos fallos? Porque es que para felicitarla, doctora, también debemos conocer esa cifra. El 90% de efectividad aproximadamente fue lo que usted tenía. Ahora, en contratación. Doctora, yo sí hay una pregunta que quiero que usted me haga llegar, que no, creería yo que podría ser muy complejo tenerlo en este momento el dato. Pero yo sí quisiera saber cuántos fueron los convenios interadministrativos con entidades descentralizadas de orden departamental se suscribieron en el año 2020, 2021, 2022 y 2023. ¿Y cuántos fueron esos valores que se hicieron? Y quiero preguntarle, principalmente, ¿cuántos fueron los convenios que se hicieron con Promuemas y a cuánto ascendieron esos valores? También, doctora, dentro de estos, pero no sé cuánto está la mayor cuantía aquí en el departamento, no sé si eso depende del presupuesto. Se realizaron 25 licitaciones, que yo creo que es la contratación más gruesa que puede tener la gobernación. También me hubiera parecido bien interesante que dentro de su informe nos diga cuáles fueron esas 25 actuaciones que por licitación pública entregó el departamento. Pero de resto, secretaria, creo que su buen nombre la precede. Cuenta con un diputado que está dispuesto a acompañarla en las labores que sean necesarias, pero que también no tendrá miedo de hablar frente a esta asamblea cuando considere que las actuaciones no den a lugar.
Es un proceso interesante y muy bonito la Secretaría Jurídica. Creo que en la misionalidad, como decía el doctor Aguirre ahora, pues mucha gente viene y los debates son mucho más profundos o tienen mucho más interés cuando llega acá la industria licorera de Caldas, cuando llega la Secretaría de Hacienda, cuando llega la Territorial de Salud, cuando llega Santa Sofía, bueno, todas estas entidades. Pero no, yo creo que usted tiene una parte fundamental, y es que usted actúa en el corazón de cada una de las actuaciones administrativas que tiene este gobierno. Que tiene usted la responsabilidad de salvaguardar la moralidad pública, de proteger los intereses de los caldenses. Y es por eso que para mí la Secretaría Jurídica no es una secretaría que deba estar escondida. Que la buena labor que tenga un secretario jurídico del departamento va a hacer brillar cualquiera de las actuaciones que se tengan de esta gobernación. Pero también cualquier error puede ser un hecatombe para esta administración. Es por eso que le pedimos mucho compromiso. Y que en estos 4 años que esta administración la ha tenido usted, para que sea su secretaria jurídica, que usted no está acá porque sea el amigo de alguien o el familiar, no, usted está acá porque es de las mejores. Y como vuelvo y se lo repito, su buen nombre la precede. Pero sí vamos a estar muy juiciosos haciendo el ejercicio de control que desde esta asamblea se haga sobre la Secretaría Jurídica. Presidente, le agradezco mucho a la mesa directiva y a los demás compañeros. Gracias, diputado Isler. Tiene el uso de la palabra de nuevo, secretaria, para responder lo que pueda y lo que sea por escrito. También nos lo indica, por favor, que lo hace por escrito. Tiene 10 minutos para sus respuestas. Bueno, 10 minutos para toda la exposición y todo lo solicitado, creo que es poco, pero trataré. Bueno, digamos, para darle respuesta a los diferentes interrogantes o planteamientos, considero importante partir de una premisa, ¿cierto? Yo soy abogada que he ejercido defensa judicial. Entonces, digamos que yo entregué lo que me solicitaron, no con el ánimo de esconder, sino tratando de ser precisa, ¿cierto? Entonces, la solicitud dijo cuál es la estructura de la Secretaría Jurídica y un informe del proceso de empalme, no el informe de empalme que yo presenté. Entonces, precisamente, y digamos cómo me indicaron que era la finalidad de estas primeras sesiones, pues más como de la generalidad y de entregarles, y sobre todo porque el 60%, pues digamos que es nuevo, entonces entregar como esa generalidad, pero no con el ánimo pues de no entregar detalles de la Secretaría ni mucho menos, y además porque no tendría razón de ser, o sea, toda esa información ya está contenida en el informe de empalme al que por supuesto cada uno de ustedes puede acceder y está detallado, o sea, estos datos que yo les entrego acá en este informe realmente tienen un mayor detalle en ese proceso de empalme. Entonces, digamos que quería partir de ahí, no era con el ánimo de esconder, el informe de empalme está y quien me lo solicite naturalmente se lo entrego y ahí van a encontrar el detalle. Ahora, a los puntos específicos, frente a lo que manifiesta el diputado Aguirre y en cierta parte también el diputado David. Los rumores de pasillo de que todo se traba en la Secretaría Jurídica y que la contratación no funciona, yo pienso que eso es un karma que no solo es de la Secretaría Jurídica de la Gobernación, eso es un karma que acompaña a todas las secretarías jurídicas, a todas las dependencias jurídicas, porque siempre será muy fácil decir que eso está en jurídica y que de allá no sale, cuando el 98%, y lo puedo afirmar categóricamente, cuando me han dicho que está en jurídica, yo voy y reviso y no está en jurídica, o yo voy y reviso y efectivamente radicaron sin documentos. Entonces, de nada me sirve a mí, por ejemplo, en un proceso contractual, que me radiquen el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión para la Secretaría de XX, cuando yo no tengo la oportunidad de validar en los documentos si esa persona tiene la idoneidad y la competencia para celebrar ese contrato. De nada me sirve que radiquen solamente, por ejemplo, un estudio previo, insisto, si yo no tengo cómo validar los otros documentos que soporten esa idoneidad que me está firmando el secretario y que me permitan tranquilamente emitir un ajustado a derecho, que es eso, le estoy diciendo que se ajusta a la Constitución y a la ley. Entonces, digamos que eso es un karma y eso es una generalidad y yo creo que también es un sofisma que difícilmente vamos a poder superar. Por eso, digamos, dentro de las acciones o recomendaciones que nosotros dábamos, decíamos, cada secretaría es indispensable, sí o sí,
que tenga enlaces de contratación idóneos, que sepan de contratación, que no lleguen a asumir curvas de aprendizaje, porque entonces empezamos en una dinámica donde el secretario dice necesito contratar estos 10 y entonces la persona por cumplir ¿qué hace? Radicar en jurídica y todos, absolutamente todos, nos quedamos con el radicado inicial de la jurídica, pero nunca hay un ejercicio más allá de si se devolvió, por qué se devolvió y cuándo, ¿cierto? Entonces digamos que ese tema. Lo único que yo sí puedo afirmarles, y digamos casi con les puedo también poner mi carta de renuncia, es que cuando los documentos llegan completos y están ajustados, no se demoran más de 2 días de salir de la Secretaría Jurídica, y eso sí lo afirmo y se los puedo demostrar. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, en el tema de las acciones de tutela pues que llaman la atención respecto a secretarías diferentes, a Educación, Hacienda y Secretaría Jurídica, y específicamente por qué presentan acciones de tutela donde está involucrada la Secretaría de Gobierno, Medio Ambiente, Deporte y demás. Yo, diputado, le puedo hacer llegar pues digamos el soporte, o si todos los diputados lo desean, el reporte de por qué se presentan acciones de tutela en esas secretarías, qué es lo que está marcando, si son respuestas de derecho, si es que no están dando respuestas de derecho de petición de fondo oportunamente o no las están notificando al peticionario. Yo le hago llegar eso, no tengo ningún problema. Respecto a la legalidad, a la función que nos ha sido delegada por parte del señor gobernador relacionada con la revisión de legalidad de esos actos administrativos de carácter general de los municipios, sí, o sea, naturalmente sé que el equipo de trabajo que cumple con eso tenemos que fortalecerlo. Y también se le puede dar el detalle, diputado Aguirre, pero me atrevería a afirmar que la mayoría de actos que se declaran inválidos por solicitudes que hace el departamento de Caldas en cabeza de la Secretaría Jurídica son acuerdos municipales. Puede ser el 90% fácilmente, la mayoría son de los consejos municipales, son acuerdos, entonces digamos que ahí está, pero yo le entrego el detalle. Respecto a las sentencias de ejecutoria… Presidenta, con su venia, no soy capaz de quedarme callado acá, pero Presidenta, sería muy bueno, de pronto le dejo ahí la inquietud pequeñita, qué bueno que pudiera usted a futuro una reunión que tuviera cuando el gobernador invita a los alcaldes, como lo hizo esta semana en un gobierno ampliado, que su señoría estuvo allá en el Consejo de Gobierno, que no se le olvide a los alcaldes que ellos tienen control sobre la parte constitucional, legal y de conveniencia, de pronto que usted ahí representara a esta corporación y les dijera, es que si usted sanciona ese acto alejado de la ley, pues usted en parte también termina siendo responsable, alcalde, ¿cierto? O sea, es como eso, Presidenta, pues para no volver eso de hablemos con todos, usted podría interpretar ese sentimiento, porque si el 80% que ella está diciendo son los actos de los concejales, y me imagino que son los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, ahí hay situaciones complejas, pero es mucho más complejo que un alcalde que tiene equipo jurídico sancione y publique un proyecto que se convertirá en norma para ese municipio y tenga que llegar un ajeno a revisar ese acto. Entonces, en esos tintos que usted, ya que está en el poder, doctora, de la presidencia, de pronto cuando usted habla con los alcaldes así, ese es un mensaje muy delicado, porque eso traumatiza la vida administrativa de los municipios. Excúseme, Presidenta. No, está bien, continúe, secretario. Bueno, y respecto al último punto del diputado Aguirre, que tiene que ver con las sentencias ejecutoriadas, pues que naturalmente nosotros señalábamos que fueron 32 ejecutoriadas condenatorias, también les hago llegar la relación donde están los hechos, pretensiones, instancias, y pues, o sea, naturalmente ya están ejecutoriadas, pero porque cómo quedaron ejecutoriados, si solo en primera o en segunda, me atrevería a decir que todas están en segunda instancia, o sea, todas después de la segunda instancia fue que lograron que quedar ejecutadas, e inclusive en órgano de cierre como el Consejo de Estado. Y en el tema puntual de las acciones de repetición. Eso es un tema, pues como ya lo anuncié, es un tema doloroso, sí, o sea, porque digamos que usted tener que decidir si se inicia una acción en contra de un servidor o ex colaborador o colaborador no es fácil. Pero como también es una función que nos corresponde cumplir de rango legal, sí puedo afirmarles también categóricamente que respecto de las sentencias que fueron pagadas, una vez se realizaron los pagos, el trámite indica que
la Secretaría de Hacienda debe remitir ese soporte de pago con todos los antecedentes al Comité de Conciliación, para que el Comité de Conciliación estudie si se cumplen cada uno de los presupuestos que son necesarios para promover esa acción de repetición, y cuando el Comité de Conciliación así lo ha considerado y determina que debe iniciarse la acción de repetición, esas demandas están interpuestas. En este momento fácilmente podemos estar pendientes únicamente del estudio de esos pagos que se realizaron, porque llegaron finalizando 17 o 20 de diciembre, no recuerdo, y pues naturalmente ahí precisamente se estaban acabando los contratos de las personas que apoyan ese proceso de defensa judicial, y pues no lo pudimos surtir, pero ya en este momento lo tenemos en estudio y se presentará por tardar en la tercera sesión del Comité de Conciliación prevista para esta vigencia 2024. Bueno, respecto a las intervenciones del diputado David, el primero, pues digamos, se hablaba sobre la necesidad o la consideración de que el informe tuviera mucho más profundidad. Pues respecto a ese punto específico ya me pronuncié, y como sé que es de interés, me imagino que de todos, pues no hay ningún problema en allegar el informe de empalme. Yo lo allego pues por secretaría para que cada uno obtenga las copias que considere necesarias, o en digital, no hay ningún problema. Respecto al segundo punto, que tiene que ver con la JEP, Justicia Especial para la Paz, y el asunto que convocó a finales de año, en efecto, en el marco de un trámite de incidente de desacato, se impuso sanción de arresto y multa al gobernador del departamento de Caldas. Eso se da en el marco de unas medidas cautelares que ordenó pues la Justicia Especial para la Paz. Esas medidas cautelares, la obligación específica para el departamento de Caldas era brindar el apoyo logístico para el acompañamiento a unas visitas que se tenían que realizar a 15 puntos de interés forense del resguardo indígena de San Lorenzo, si no estoy mal. Esa era la obligación. Se promovió incidente de desacato porque lo que se manifestaba es que esos apoyos, ese apoyo logístico no se realizó. Lo que se le manifestó naturalmente cuando inició el trámite de incidente de desacato era que el gobierno de Caldas sí había dado cumplimiento, naturalmente, pues no íbamos a decir una cosa diferente, porque en efecto sí habíamos dado cumplimiento. ¿Qué pasó? Cuando estaba la orden, pues no había un rubro específico por el cual pudiera dársele cumplimiento a esa orden. Mientras se conseguía el rubro, entonces dijeron no, o sea, mientras se hacen los trámites presupuestales y demás, entonces la Secretaría de Gobierno dijo, no importa, yo lo asumo con el contrato de apoyo logístico que tengo para cumplir con esa orden judicial. Y eso fue lo que en efecto dijimos cuando nos pronunciamos frente a ese incidente de desacato. Pero el municipio de Río Sucio, creo que había enviado el informe, había remitido el informe o cronograma de visitas, pero el cronograma estaba desactualizado. ¿Qué se solicitó? Actualicen el cronograma de visitas para que nosotros procedamos pues a asegurar ese apoyo logístico en cada una de esas visitas, y ahí nos quedamos. Mientras se enviaba actualizado ese cronograma, pues se siguió el trámite para asumirlo presupuestalmente, y en ese momento fue donde se inició el incidente de desacato. Insisto, eso fue como el 13 de diciembre creo que nos llegó, nos pronunciamos y ya pues a finales de diciembre, el 22 de diciembre pues digamos que salió en redes, pero la gobernación fue notificada el 26 de diciembre, naturalmente, pues recurrimos a esa decisión y a la fecha nos encontramos a la espera pues de lo que se va a manifestar, además de otras consideraciones de índole legal, pero no ha habido fallo aún. Secretaria, ¿tiene algo para redondear o nos responde por escrito? Termine. Perdón, acá se me da el tiempo muy rápido. Bueno. Diputado, hay dos temas específicos en los que usted habla de que pues esperaba que el informe de la Secretaría Jurídica lo contuviera, pero eso sí tengo que decírselo, o sea, ni lo de Aerocafé ni lo de miel está en el informe de empalme. ¿Por qué? Porque esos son procesos que no lleva ni interviene directamente la Secretaría Jurídica en su diario proceder. Claro, somos transversales, pero pues también acá hay un tema de competencias y esas competencias están asignadas en cada una de esas entidades. Entonces el informe no lo va a encontrar, y si usted quiere la información, y respetuosamente se lo digo con el detalle y con toda la consideración que naturalmente usted necesita para hacer el control político que corresponda,
pues quien debe suministrar esa información son las mismas entidades, porque insisto, o sea, yo acá le podré venir a hablar, pero ahí sí será una generalidad, pero quien le va a dar el detalle de cuándo, de por qué está el proceso de incumplimiento, en qué estado está el proceso, serán esas entidades. La Secretaría Jurídica no tiene esa información para partir de principios de realidad de cara, digamos, al tema de competencias y funciones. Y respecto de las sentencias o de los procesos donde fungimos como demandantes, en efecto, primero, hay unas de acciones de repetición, pues precisamente en el cumplimiento de esa función hay unas acciones de repetición. Ahí hay otros procesos judiciales que naturalmente a todos le interesan, al gobierno le interesa, y es un tema que venimos de muchos años, ¿cierto? Y son los procesos que se iniciaron por medio el medio de control de controversias contractuales que hoy están en sede judicial y que corresponden a los procesos de plantas de beneficio animal. Los 5 contratos de obra de plantas de beneficio animal, así como la interventoría de esos procesos. Dentro de esos están esos que se iniciaron por parte del departamento, donde se pretende, en términos generales, pues obviamente no voy a esbozar los argumentos planteados por la entidad, pues precisamente porque lo tenemos en sede judicial, pero las pretensiones principales son que se declare el incumplimiento y que se liquide el contrato. Esas son, digamos, las pretensiones macro de esos procesos judiciales, y actualmente pues naturalmente están solo en primera instancia. Y el punto 7, relacionado con el tema de contratación, pues un derecho de petición, ¿cierto? Me imagino que corresponde a lo de los convenios con entidades descentralizadas en el periodo desde 2020 a 2023, y los que se suscribieron con Promueve Más, y las cuantías pues, o cifras de esos contratos, naturalmente se lo hago a llegar. Pues yo creo que en términos generales es eso. Muchísimas gracias a ustedes, y pues siempre pues, naturalmente abierta a las críticas constructivas, para eso estamos, no somos perfectos. Presidenta, con Diputado, su venia, solo una petición adicional. Si nos puede ayudar, me puede ayudar con el manual de contratación, copia, entre los anexos que usted nos va a dar, secretaria, a ver si a este diputado por favor le regala ese documento. No sé si ha tenido modificaciones, lo que tenga, yo le agradezco que me lo regale. Sí, señor, claro que sí. Muchas gracias, secretaria Sandra. Yo también la felicito por continuar ahí, nos da a nosotros mucha tranquilidad. Muchas gracias, y a su equipo de trabajo, gracias por asistir. Continuemos, por favor, señor secretario, con el orden del día. Cuarto punto del orden del día, lectura de correspondencia. No tenemos correspondencia radicada en la Secretaría, señora Presidenta. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Tenemos radicadas en la Secretaría General 2 proposiciones, señora Presidenta, que con su venia me permito dar lectura. Proposición número 01, 25 de enero de 2024, señores diputados, Asamblea Departamental de Caldas, por medio del presente, en mi calidad de diputado de la Asamblea Departamental de Caldas, presento la siguiente proposición relacionada con pasivos ambientales, para lo cual primero haré las siguientes precisiones. En primer lugar, es importante resaltar que en un Estado social de derecho como lo es nuestro país, es de vital importancia la protección del medio ambiente como un derecho fundamental y colectivo, y un principio constitucional consagrado en los artículos 8, 79 y 95 de la Carta Constitucional. Así lo expresó la Honorable Corte Constitucional a través de la sentencia C-032 de 2019, en la cual refirió que, abre comillas, la protección del medio ambiente, que se desprende principalmente de los artículos 8, 79 y 95 de la Carta Superior, es un objetivo del Estado Social de Derecho que se inscribe en la llamada Constitución Ecológica y contempla la protección de los animales como un deber para todos los individuos, la sociedad y el Estado. Así pues, tal interés superior incluye la protección de la fauna ante el padecimiento, el maltrato y la crueldad, con algunas excepciones, al igual que de su progresiva desaparición, lo cual refleja un contenido de moral pública, política y conciencia de la responsabilidad que deben tener los seres humanos respecto de otros seres sintientes, cierra comilla. Es claro entonces que dentro de las funciones de las corporaciones debe estar propender por la protección especial de estos derechos colectivos, además de la vigilancia en el cumplimiento de estos postulados, lo que garantiza una concreción en los fines del Estado. Ahora bien, con la expedición de la Ley 2327 de 2023,
se buscó definir el pasivo ambiental y se fijaron lineamientos para su gestión, definiéndose en el artículo 2 como, abre comillas, entiéndase por pasivo ambiental las afectaciones ambientales originadas por actividades antrópicas directa o indirectamente por la mano del hombre, autorizadas o no, acumulativas o no, susceptibles de ser medibles, ubicables y delimitables geográficamente, que generan un nivel de riesgo no aceptable a la vida, la salud humana o el ambiente, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Salud, y para cuyo control no hay un instrumento ambiental o sectorial, cierra comillas. Se entiende entonces dentro de los pasivos ambientales la necesidad de restauración, mitigación o compensación por el daño e impacto ambiental que generen las actividades mineras en el país, siendo el municipio de Marmato, por su gran explotación minera, una entidad territorial altamente afectada por estos daños ambientales y que deben tener por esa condición un acompañamiento especial desde las demás entidades llamadas a vigilar y proteger el medio ambiente. Por lo anterior y teniendo la corporación una función de protección del medio ambiente, por medio del presente extiendo invitación a cada uno de los honorables diputados de la Asamblea Departamental de Caldas para que a través de la plenaria se decida convocar a las siguientes entidades para dar una rendición de cómo se están desarrollando los compromisos ambientales y los pasivos ambientales en el municipio de Marmato. Secretaría de Medio Ambiente del Departamento de Caldas, Corpo Caldas, Alcaldía de Marmato, grandes empresas que desarrollan extracción minera en el municipio de Marmato, dentro de ellas Aris Mining. Agradezco su amable atención y espero en aras de dar una especial protección al derecho del medio ambiente se dé trámite a la presente petición. Cordialmente, Jorge Hernán Aguirre González, diputado del Departamento de Caldas. Ha sido leída la proposición, señora Presidenta. Diputado, ¿quiere ampliarnos? Sí, más. Está temprano. Presidenta, con su venia le agradezco. Yo sé que usted no me deja coartar los derechos que aquí No, mi no, vecino de la a izquierda, ninguno, ni a Luis Roberto. y a la izquierda, de la izquierda él es solo donde se ubica, porque el resto nada. Queda bien ahí al pie de la bancada conservadora. Presidenta, con su venia y colegas, miren, cuando uno se sienta a revisar, es que tanto no hay que revisar mucho, usted va a Marmato, camina a Marmato, especialmente la parte alta, y usted ve la conducción hídrica en las condiciones que, sin usted ser experto en nada, solamente la ve. Cuando usted mira cuál es el presupuesto del municipio, cuál es la actividad social que se desprende, especialmente de quienes de una u otra forma, tanto públicos como privados, allá tienen que ver con la extracción del oro, y se va para la parte normativa que yo cito en parte algunos de los elementos ahí constitucionales y legales. El camino va conduciendo a algo que se llama pasivos ambientales. Algunos hablan de que podemos estar, y Arango sabe de qué le estoy hablando porque él ha hablado también con el alcalde, y aquí hay varios colegas, creo que Jair también, y varios, pues todos, yo creo que todos, Presidenta, dicen por ahí palabras, voces, que puede haber un pendiente de pasivos ambientales superior, dicen unos a 50.000 millones. Ayer, en una conversación que tuvimos de 2 horas estudiando este tema, hay gente que se atreve a decir que puede ser el cuádruple, 200.000 millones de pesos de pasivos ambientales, que es una deuda social histórica con ese municipio, quienes allá extraen el oro. Nosotros no podemos hacer ajenos a esa realidad, Presidenta, no basta sino con mirar este calor tan miedoso, ¿cierto? Henry está hablando de que una de las 3 líneas que él lo va a identificar es tema medio ambiente, pero acaban de crear una secretaría hace nada que tiene serias deudas, especialmente ejecución de presupuesto, que es la Secretaría del Medio Ambiente. Conclusión, si nosotros que somos órgano de control, que dimos herramientas para crear una secretaría, vamos a buscar votos allá, pero a veces no volvemos y no a los 4 años cuando hay que volver a buscarlos, hay unos recursos importantes para un municipio de 6ª categoría, uno de los municipios más antiguos, creo que es el segundo después de Anserma, y Supía, ahí se dan la pelea a ellos. Presidenta, inclusive no es sacar el escenario de lo que es nuestra casa, es pedirles que vengan acá, hacer un ejercicio y luego escalarlo donde haya que escalarlo, ¿cierto? O sea, no sé si al Congreso, pero soy del creer que ese municipio, usted se imagina que le llegue solamente el 10% de lo que alegan son los pasivos ambientales, ustedes 200.000 millones de pesos, que le llegue el 10%,
cuánto no le sirve a las dificultades que tiene ese municipio para subsanarlas. Esa es parte de la motivación y obviamente nos reservaremos para presentar algunas cifras y algunas inquietudes. Y ahí le pido a Carlos, que ha tenido acercamientos allá, que si es posible me acompañe con esta proposición, al igual que todos y todas. Gracias, señora presidenta. Se abre la discusión para la proposición 01, anuncio que queda cerrada. ¿Aprueban, señores diputados, la proposición? Es aprobada la proposición por unanimidad, señora presidenta. Continuemos, señor secretario. Proposición número 02. Los diputados David Islén Ramírez García, Oscar Alonso Vargas Jaramillo y John Freddy Arenas Monsalve, en ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, y considerando que: primero, el fenómeno del Niño representa una amenaza constante para nuestra región, con potencial impacto en incendios forestales, sequías y otras afectaciones que pueden tener consecuencias devastadoras para la población y el medio ambiente. 2. Es responsabilidad del gobierno departamental adoptar medidas preventivas y de fortalecimiento de recursos para hacer frente a las posibles emergencias derivadas del fenómeno del Niño. 3. La anticipación y la planificación son fundamentales para minimizar los riesgos asociados con el fenómeno del Niño y sus posibles efectos adversos en términos de incendios forestales, sequías y otras afectaciones. Proponemos, primero, instar de manera urgente al gobierno departamental a que adopte un plan integral de fortalecimiento de recursos y acciones en gestión del riesgo para hacer frente al fenómeno del Niño. 2. Solicitar al gobierno departamental que realice un diagnóstico de las vulnerabilidades actuales y potenciales asociadas al fenómeno del Niño, identificando áreas críticas y proponiendo soluciones específicas. 3. Exhortar al gobierno departamental a que destine los recursos financieros y logísticos necesarios para la implementación efectiva del plan, incluyendo la adquisición de equipos, capacitación de personal y campañas de concientización pública. 4. Sugerir que el gobierno departamental coordine con entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y otros actores. 4. Sugerir que el gobierno departamental coordine y otros actores para garantizar una respuesta integral y eficiente ante posibles emergencias derivadas del fenómeno del Niño. 5. Establecer un mecanismo de monitoreo y evaluación para asegurar la efectividad continua del plan, con revisiones periódicas y ajustes según sea necesario. Presentada a consideración de la Asamblea Departamental de Caldas por David Islén Ramírez García, diputado; Oscar Alonso Vargas Jaramillo, diputado; John Freddy Arenas Monsalve, diputado. Ha sido leída la proposición número 02, señora presidenta. Diputado Oscar. Gracias, señora presidente. A los honorables diputados que se encuentran hoy en este recinto, esta proposición que hacemos nosotros es debido a lo que está pasando. Hoy nos preocupa y va muy encaminada también a lo que dijo Jorge Hernán Aguirre ahorita en su proposición, de que este departamento hoy pues adolece también de una cantidad de incendios. Ayer se presentaron unos incendios en Dorada y creo que en Aranzazu, y hay 12 municipios con problemas que hoy tienen por el fenómeno, digamos, que está ocurriendo en Colombia. Preocupante, presidente, que la unidad de atención y prevención de desastres no tiene los recursos necesarios para mitigar el riesgo. Y hay problemas hoy que la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía está requiriendo de que nosotros como Asamblea Departamental, la misma Gobernación, la Secretaría de Hacienda, podamos transferir unos recursos importantes para esa unidad, para que puedan controlar lo que se puede presentar. Y eso lo advertimos aquí. Es preocupante también que la unidad de gestión de riesgo hoy no tengan vehículos para movilizarse, porque la Secretaría del Medio Ambiente es la que anda en ese vehículo. Es aterrador. Es decir, no tenemos cómo llegar a las áreas importantes que tiene el departamento de Caldas. Por eso pido a usted, presidente, que por favor pues busquemos al secretario de Hacienda. Si hay que hacer traslados presupuestales, lo hagamos a tiempo, que verdaderamente tengamos un programa de mitigación y de contingencia que tanto se necesita en este departamento. Por eso va encaminado esto. Y segundo, que es que la secretaria de Medio Ambiente hoy se demora mucho por la ejecución y se toma unos tiempos que uno queda aterrado. Y yo creo que ahí tenemos que nosotros como diputados de la Asamblea y pedirle a los diputados pues que hagamos un control sobre esto de lo que está pasando, porque es preocupante, donde nos vienen advirtiendo varios alcaldes de la necesidad y el trabajo que se debe hacer por parte de esa Secretaría. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Diputado de Virlen. Presidente,
haciendo o añadir algo sobre esta proposición. El día de ayer me respondió el secretario de Gobierno la solicitud que le hice de que me contara cuáles habían sido las destinaciones presupuestales que desde su despacho se habían hecho en cumplimiento de la ordenanza 00, ya le digo, de la ordenanza 007 del año 2013, que lo que hacía era buscar beneficiar todo el cuerpo de bomberos del departamento con el fondo. Yo quisiera poder decir que no se entrega la respuesta de la manera como se solicitó. Es cuánta plata se ha puesto en ese fondo, cumpliendo con la ordenanza, no cuánta plata ha invertido en los bomberos. Es que la ordenanza es muy clara al momento de que se crea un fondo, que el gobierno nacional también debe, o la plata que se destine debe ir a ese fondo, que será administrado por la Junta Departamental de Bomberos y que harán recursos públicos y privados que lleguen por conceptos de donaciones también. Entonces queremos aprovechando la proposición que hace el doctor Aguirre, la proposición que firmamos con el doctor Oscar Alonso Vargas, que la Secretaría de Gobierno nos entregue cómo ha sido manejado ese fondo y cuáles han sido los recursos que desde el año 2013 se han entregado. Porque no podemos salirnos, yo vuelvo y resalto, es que nosotros como diputados debemos proteger las mismas actuaciones que nosotros hacemos. Entonces es para que usted, por favor, no sé si de parte de la Junta Directiva, se le pida al secretario de Gobierno que complemente la información como se le hizo la solicitud. Así lo haremos, diputado. Pongo en consideración la proposición 02, anuncio que queda cerrada. Aprueban, señores diputados, la proposición. Continuemos con el orden del día. Dejamos constancia, señora Presidenta, la aprobación de la proposición número 02. Nos encontramos en el punto quinto del orden del día, proposiciones y asuntos varios. Para asuntos varios no hay solicitudes del uso de la palabra. Para varios diputados, aquí en la Asamblea entran muchas personas que a veces ni sabemos quiénes son, y yo veo que se les arriman, pues a mí me pasó el cuatrienio pasado, que la boleta, que la rifa, que no sé qué. Entonces vamos a poner un poco de control en la puerta, dado además que hay algunos diputados que tienen problemas con la seguridad. Entonces les agradezco que cuando vayan a atender a alguna persona, porque no es que no la puedan atender, la atendamos afuera hay una sala, o la atendamos en la oficina de ustedes. Lo que hemos tomado de medida es cerrar las puertas laterales, porque también por ahí nos ingresan, y la Policía Nacional además nos ha hecho la sugerencia de poder tener aquí un poco más control, porque no lo tenemos, realmente no lo tenemos. Entonces les agradezco, lo entiendan, es por el beneficio de todos nosotros. Si alguien quiere ingresar que no sea funcionario o periodista, para eso siempre están abiertas las barras cada vez que sesionamos. Muchas gracias, les avisamos para cuándo citamos, porque dado que los secretarios andan casi todos de viaje, hemos tenido modificaciones en la agenda, entonces les avisamos si el martes o el miércoles en el chat les enviamos la agenda. Gracias, buen día para todos.